Bienvenidos nuevamente al curso de Administración Segura de Medicamentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de los medicamentos. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que cuando hablamos de lo que es la clasificación de medicamentos, em, es la forma como vamos a categorizar los fármacos y cómo interactúan con nuestro cuerpo para producir efectos terapéuticos. Esta información es fundamental, pues, para comprender el uso clínico de los medicamentos y el desarrollo de nuevos tratamientos. Es importante tener claridad que antes de hablar de la clasificación de los medicamentos, tenemos que tener sí, como muy claro lo que es la parte de la farmacología. Cuando hablamos de farmacología, es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades de las sustancias químicas que ejercen la acción sobre organismos vivos. Vamos a mirar que la farmacología tiene aplicaciones clínicas. Entonces, cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de síntomas de una enfermedad. La farmacología abarca el conocimiento de la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de absorción, biotransformación y excreción de los fármacos para su uso terapéutico o no. Ya en la clase anterior habíamos hablado acerca de los fundamentos y habíamos mencionado lo que era la farmacocinética y la farmacodinamia. Es importante tener en cuenta que de ahí deriva otro término y es el término de fármaco. Y vamos a mirar qué fármaco es toda sustancia química purificada, utilizada para el tratamiento, la curación, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de algún proceso fisiológico no deseado. Debe de administrarse de manera exógena y siempre con fines médicos o terapéuticos. Dentro de todo el proceso, antes de hablar o categorizar la clasificación de los medicamentos, quiero que tengamos en cuenta que existen algo que se llaman formas farmacéuticas, que realmente son el estado final bajo el cual se va a presentar un fármaco. Esto con la finalidad de que tenga un uso terapéutico para un individuo y de esa manera minimizar efectos secundarios indeseados. La idea es que esa forma farmacéutica sea muy práctica y que venga ya sea en presentaciones o en formas farmacéuticas líquidas, como el caso de las soluciones, los jarabes, las infusiones. También podemos encontrar la parte de los inyectables, infusiones parenterales. Están las emulsiones, los enemas, em, las tinturas, entre otros. Y hay unas formas farmacéuticas sólidas, como el caso de polvos, granulados, tabletas, grajeas, cápsula, píldoras o glóbulos homeopáticos. Bueno, también hay unas formas farmacéuticas semisólidas, como el caso de la suspensión, la emulsión, la pasta, la crema o la pomada. Está el ungüento, los geles, las lociones, los supositorios, los óvulos, las jaleas. Y tenemos también el caso de los linimentos y las cremas anticonceptivas. También existen otras sustancias, otras formas farmacéuticas, se le puede decir así, como son los emplastos, las nanosuspensiones, los dispositivos transdérmicos, los inhaladores, los implantes y también los aspersores. Ya entrando en sí sobre la categoría terapéutica, nosotros vamos a ver que a nivel internacional existen unas clasificaciones y dentro de ellas estas clasificaciones se pueden dar de acuerdo a su propiedad farmacológica, es decir, su mecanismo de acción, cómo actúan. También la clasificación se puede dar de acuerdo a su origen y también tenemos el caso de las clasificaciones em, también de acuerdo pues al sistema al sistema en el cual van a ejercer su acción. Entonces, dentro de estas categorías tenemos lo que son el caso de los analgésicos, que los analgésicos sabemos que ayudan contra el dolor. Tenemos el caso de los anestésicos que sirven para adormecer a los pacientes en actos quirúrgicos. Tenemos el caso de los ansiolíticos que sirven contra la ansiedad. El caso de los
antibióticos que sirven contra las infecciones bacterianas. Está el caso también de los anticolinérgicos con efectos sobre el sistema nervioso. Tenemos los anticonceptivos que ayudan a prevenir el embarazo. Tenemos los anticonvulsivantes o anticonvulsivos que ayudan contra las convulsiones y otros síntomas de la epilepsia. Tenemos los antidepresivos que ayudan contra la depresión, los antihelmínticos contra infecciones intestinales provocadas por gusanos y lombrices, los antineoplásicos que ayudan contra los tumores o las neoplasias. Tenemos los antiparkinsonianos que ayudan contra los síntomas del parkinsonismo o la enfermedad del Parkinson en este caso. Antimicóticos que ayudan contra los hongos, los antipiréticos contra la fiebre. Tenemos los antipsicóticos que ayudan contra los síntomas de diferentes tipos de psicosis, que la psicosis son las alucinaciones y de otros tipos de padecimientos de tipo emocional o mental. Están los antídotos que ayudan contra los efectos de los venenos, los broncodilatadores que sirven para dilatar bronquios y que son útiles en el tratamiento del asma, de enfermedades pulmonares obstructiva crónica como el EPOC, los cardiotónicos que sirven para fortalecer el músculo cardíaco, los citostáticos o citotóxicos o quimioterapéuticos o quimioterápicos que ayudan a interrumpir la división celular y son de utilidad en el tratamiento del cáncer. Tenemos los hipnóticos que ayudan con la relajación, la sedación, la tranquilidad o el sueño en aquellos pacientes con ansiedad o con problemas para dormir. Tenemos el caso de los quimioterápicos, como se mencionaba anteriormente, que ayudan contra el tratamiento de tumores cancerosos, los hormonoterápicos que ayudan con los desequilibrios del funcionamiento hormonal, los relajantes musculares que ayudan con la relajación y el alivio de los dolores. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de este proceso de clasificación de los medicamentos, tenemos que tener mucha claridad, ya que, por ejemplo, vamos a encontrar que comúnmente, de acuerdo a la enfermedad o a la condición que se trata, estas categorías van a ayudar a los profesionales del sector salud a seleccionar el fármaco más adecuado para cada situación clínica. También tenemos el caso de los antiinflamatorios que reducen la inflamación, como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno, los antihipertensivos que reducen la presión arterial, como es el caso del enalapril o el losartán. Ya había mencionado los analgésicos y un ejemplo claro tenemos el ibuprofeno y el paracetamol. También había mencionado los antibióticos, que entre ellos tenemos que se dividen también, tienen sus categorías y ahí encontramos, por ejemplo, la moxacilina, la ciprofloxacina, entre otros. También vamos a encontrar que hay una clasificación por mecanismos de acción, es decir, que tenemos aquellos que son inhibidores de enzimas, que bloquean la actividad de ciertas enzimas, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, como el caso del enalapril, que ya lo veíamos con anterioridad, que era una clasificación como antihipertensivo de acuerdo al uso terapéutico. Tenemos la clasificación también de acuerdo al mecanismo de acción y tenemos el caso de los agonistas receptores, que activan ciertos receptores en el cuerpo, como por ejemplo los agonistas adrenérgicos, como el caso de la adrenalina que estimula los receptores adrenérgicos. Y tenemos los antagonistas de receptores, que bloquean la acción de un neurotransmisor o una hormona en los receptores. Por ejemplo, tenemos el caso de la histamina, como es el caso de la ranitidina. Esta clasificación se basa en cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo para producir sus efectos. Comprender estos medicamentos es crucial para predecir los efectos y posibles interacciones farmacológicas. Dentro de este proceso de la clasificación, también tenemos una clasificación de acuerdo a su estructura química. Y ahí está el caso de las benzodiazepinas, como el diazepam, que tiene una estructura química similar y actúa sobre el sistema nervioso central. Los corticoides o corticoesteroides, en este caso como la prednisona, son derivados de las hormonas esteroides. Entonces vamos a encontrar que los fármacos también se van a agrupar según su estructura química, lo que puede implicar similitudes en sus efectos y mecanismos. Esta clasificación es especialmente útil en la investigación farmacológica y el desarrollo de nuevos medicamentos. Existe, como les decía inicialmente, también la clasificación de acuerdo a su origen. Tenemos medicamentos de acuerdo a su origen natural,
Tenemos medicamentos sintéticos y medicamentos biológicos. Los medicamentos de origen natural provienen de plantas, animales o microorganismos. Por ejemplo, tenemos el caso de la penicilina y la morfina. En el caso de los medicamentos sintéticos que son producidos en laboratorio por síntesis química, un ejemplo claro y puntual, la aspirina y el paracetamol. Sin embargo, podemos encontrar plantas de paracetamol, ¿ya? Que tienen un efecto analgésico. Medicamentos biológicos derivados de organismos vivos como anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el adalimumab. ¿Listo? Entonces, la clasificación de acuerdo a su origen nos ayuda a entender la fuente de los medicamentos y puede influir en su producción, regulación y efectos en el cuerpo humano. Tenemos la interacción con receptores agonistas que incluyen o que se estudia dentro de este proceso de clasificación. Entonces, primero miramos que hay una unión al receptor, entonces el agonista se une al receptor específico en la célula. Luego hay un proceso que se llama la activación, que es la unión que activa el receptor desencadenando una respuesta celular. Y tenemos el efecto fisiológico, que es la respuesta de la célula y que se produce un efecto en el cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a encontrar que los agonistas son medicamentos que actúan activando un receptor para desencadenar una respuesta. Un ejemplo es la adrenalina, que estimula los receptores adrenérgicos para producir efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, la interacción con receptores antagonistas. Se da primero la unión al receptor. ¿Qué hace el antagonista? Se une al receptor sin activarlo. Luego pasa algo que se llama bloqueo, que es la unión que impide que otras moléculas activen el receptor, y luego hace la inhibición del efecto, que es donde se bloquea la respuesta fisiológica normal asociada a este receptor. Entonces, los antagonistas son fármacos que bloquean la acción de un neurotransmisor u hormona sobre un receptor. Un ejemplo es el metoprolol, que es un antagonista beta-adrenérgico utilizado en el tratamiento de la hipertensión, que bloquea los efectos de la adrenalina en el corazón. Ahora, hablábamos de la inhibición enzimática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, en este caso, la clasificación por mecanismo de acción. Entonces, cuando a mí me hablan de inhibición enzimática, vamos a mirar que primero se hace una identificación de la enzima, es decir, se identifica la enzima objetivo involucrado en el proceso patológico. Luego se diseña un fármaco que pueda unirse y bloquear la actividad de la enzima, es decir, se hace un diseño del inhibidor. Luego pasa el fármaco que se une a la enzima impidiendo su función hormonal, lo que se conoce como unión y bloqueo. Y luego la inhibición de la enzima produce el efecto deseado, como la reducción de la presión arterial en el caso de los inhibidores convertidores de la angiotensina, ¿cierto? La IECA. ¿Qué sería el efecto terapéutico? Entonces, algunos fármacos, vamos a mirar si lo vemos como manera de conclusión, inhiben la actividad de ciertas enzimas que desempeñan un papel en la fisiología del cuerpo. Esto puede modificar una vía metabólica y generar un efecto terapéutico. Un ejemplo son los inhibidores de la enzima convertidora, que ya se los mencioné, como el enalapril, que ayuda a reducir la presión arterial. Dentro de todo este proceso de clasificación, estudiando los fármacos, hay algo que se llama modulación de canales iónicos, que traduce que algunos fármacos actúan sobre los canales iónicos para modificar la actividad eléctrica de las células. Es decir, que se identifica el canal iónico específico involucrado en el proceso de enfermedad o proceso patológico, especialmente donde en el sistema nervioso o cardiovascular. Entonces, luego se diseña un fármaco que puede interactuar con el canal iónico. El fármaco se une al canal modificando su función, es decir, sea que lo abre o lo cierra. Se da una modulación del canal que altera la actividad eléctrica de la célula y luego viene el efecto terapéutico, que es el cambio en la actividad celular que produce el efecto deseado como la reducción del dolor o la presión arterial. Entonces podemos ver que un ejemplo son los bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo, que reduce la presión arterial al inhibir el paso del calcio a través de las membranas celulares. Hay otra cosita también muy importante que se trabaja en todo esto y es la interferencia con la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Esto qué traduce? Que algunos medicamentos interfieren con la síntesis del ADN o el ARN, afectando la reproducción celular. Esto en particular es útil
en el tratamiento de infecciones o cáncer. Por ejemplo, hay antibióticos como la ciprofloxacina que inhibe la enzima ADN girasa, interrumpiendo la replicación de la bacteria. Está el caso de la modulación de la transmisión neurotransmisora. Muchos medicamentos afectan la cantidad de neurotransmisores en el cerebro o la forma en que se transmiten. Este mecanismo es clave en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Entonces, un ejemplo puntual son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el caso de la fluoxetina, que bloquean la recaptación de serotonina, aumentando su concentración en la sinapsis cerebral y mejorando el estado de ánimo en pacientes con depresión. ¿Cuál es la importancia de saber la clasificación de los medicamentos? Bueno, esto es importante porque primero ayuda a los médicos a elegir el medicamento más apropiado para cada paciente, es decir, se da una prescripción adecuada. Segundo, facilita el desarrollo de las nuevas investigaciones de medicamentos basados en mecanismos conocidos, es decir, investigación farmacológica. Tercero, proporciona un marco para la enseñanza y el aprendizaje de la farmacología. Es decir, ayuda mucho en la educación médica. Y cuarto, que ayuda en la categorización y el control de medicamentos por autoridades sanitarias, es decir, hay una buena regulación farmacéutica. Por ende, la clasificación de los medicamentos es esencial para comprender cómo se utilizan los fármacos en la práctica clínica y cómo pueden afectar el cuerpo. Por ende, la información es fundamental para el desarrollo de qué? De nuevos tratamientos y para personalizar el uso de los medicamentos según las necesidades de cada paciente. Por eso tenemos un desafío muy importante con relación a esto y es entender y comprender la importancia de administrar un medicamento. Por eso se trabaja o se en este caso, miramos que existen unos desafíos en la clasificación. Entonces, a pesar de su utilidad, la clasificación de medicamentos enfrenta varios desafíos. La complejidad de los medicamentos de acción, los avances en la investigación, la variabilidad individual en la respuesta a los fármacos, que son factores que complican la categorización precisa de los medicamentos. Por eso es importante tener en cuenta que algunos medicamentos pueden actuar a través de varios mecanismos, lo que dificulta clasificarlos o categorizarlos en un solo grupo farmacológico. Por ende, el avance constante en la investigación farmacológica puede llevar a la necesidad de crear nuevas categorías o reclasificar medicamentos existentes. La respuesta a los medicamentos puede variar también entre individuo e individuo, lo que complica también la generalización en la clasificación. Por eso vamos a encontrar que algunos medicamentos que son antiinflamatorios, que son analgésicos, pueden también estar dentro de la categoría de los antipiréticos, que ayuden para la fiebre. Entonces, ¿qué depara todo esto? El futuro de la clasificación y los mecanismos de acción. Bueno, es importante porque está ligado a los avances tecnológicos y científicos. La medicina personalizada, es decir, la clasificación basada en perfiles genéticos individuales para una mejor terapia y precisa, la inteligencia artificial, es decir, el uso de las IAs para predecir mecanismos de acción y clasificar nuevos compuestos, el desarrollo de la nanotecnología, en el que involucra lo que es el desarrollo de nanomedicamentos con mecanismos de acción altamente especificados, más las terapias combinadas, es decir, la clasificación de combinaciones de medicamentos basados en efectos sinérgicos, pueden revolucionar nuestra comprensión y el uso de los fármacos y llevarnos a un futuro donde la clasificación de los medicamentos puede estar ahí al alcance de todos. Eso sí, con un correcto uso y bajo la dirección de un facultativo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la clasificación de los medicamentos y la comprensión de sus mecanismos de acción son pilares fundamentales de la farmacología moderna. Este conocimiento no solo mejora la práctica clínica actual, sino que también impulsa la investigación hacia tratamientos más efectivos y personalizados en el futuro, lo que nos lleva a que debe haber una comprensión fundamental dentro de la clasificación y los mecanismos de acción, ya que son esenciales para entender cómo funciona un medicamento. Y adicional a esto, sirve como base para el desarrollo de la mejora de nuevos medicamentos a futuro. Este futuro prometedor dentro de los avances tecnológicos promete una farmacología más precisa y personalizada,
lo cual nos lleva a que tengamos una mejor práctica clínica y este conocimiento va a permitir que profesionales de la salud puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y más acertadas. Gracias por haber estado en la clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido. En caso de dudas, inquietudes, pueden dejar sus comentarios. Recuerden que mi nombre es Helen Colón, yo soy enfermera, capacitadora, facilitadora, educadora y emprendedora, y que este es su curso de administración de medicamentos. Espero y nos veamos en una próxima clase.